aquí llega ya nuestra invitada Cristina Leite. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, hola. ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias. ¡Qué Buenas rico! noches a todos. Bueno, les cuento que Cristina nos acompaña hoy desde Portugal, así que lo primero es agradecerle a Cristina ese esfuerzo porque en Portugal obviamente tenemos otro horario, creo que allá son como las 11:30, ¿o no? Sí, verdad, sí. 11:30 de la noche. Así que yo estoy muy feliz de tener una invitada de estas calidades, además que es una persona maravillosa, ya la van a descubrir en la medida en que nos vamos adentrando en este live. Y bueno, yo tuve la oportunidad de tenerla como alumna alguna vez que estuvimos dictando algunos seminarios allá en Portugal precisamente. Y desde allí conocí muchas de las cosas que así, de verdad que me parece maravilloso este ser humano. Pero yo quiero, Cristina, que tú misma te presentes y le cuentes a la gente quién es Cristina Leite. Sí, bueno, muchas gracias, Alejandro. Es un placer estar aquí hoy. Bueno, mi español es... Voy a intentar lo Te mejor. aseguro que es mejor que mi portugués. Ah, entonces, perdona si no comprenden algo, voy a intentar hablar despacito para que puedan comprender todo. Entonces, bueno, soy farmacéutica y me interesó mucho por la aromaterapia hace muchos años. Entonces, bueno, todo empezó cuando era niña. Mi abuela era farmacéutica también, la miraba haciendo las mezclas en la farmacia y bueno, las plantas han sido siempre una grande pasión para mí. Y los aceites especiales son aún más especiales para mí. ¿Por qué? Porque son moléculas que además de oler muy bien, tienen propiedades muy importantes en nuestro organismo. En físico, porque combaten infecciones, sabemos que tenemos aceites esenciales con propiedades antibacterianas, antivirales, nos pueden ayudar en los dolores, pero también porque el sistema olfativo está conectado con nuestras emociones, son también armas muy poderosas para influenciar nuestras emociones. Entonces, bueno, he empezado a estudiar todos los libros que encontraba a leer y me he ido a Francia. Como saben, Francia es el país cuna de la aromaterapia y he sido muy afortunada porque encontré una profesora muy buena en Provenza que recibía alumnos extranjeros en el verano. Entonces me fui ahí y me quedé en un programa intensivo donde aprendí a utilizar los aceites en formulaciones que pudiéramos tomar, porque también se puede tomar cápsulas, se puede usar los aceites en supositorios, por ejemplo. Entonces, ahí en Francia tienen una tradición muy grande en hacer ese tipo de formulaciones. Entonces, Bueno, empezar vamos eso. a ir entrando en muchas cosas que me parecen muy, muy, muy interesantes. Y lo primero, pues obviamente, Cristina, es tratar de definir, bueno, ¿qué es un aceite esencial? ¿Por qué una planta produce un aceite esencial? Yo te voy a exprimir porque tengo como N mil preguntas que me hicieron muchos que querían que te transmitiera a ti. Y así que vamos a hacer respuestas muy breves, muy ágiles para poder tratar de evacuar Sí, una cantidad de preguntas que sí, tenemos aquí. claro. ¿Qué es un Entonces, aceite esencial? ni todas las plantas los producen, los aceites. No todas. Solo algunas plantas son aromáticas y los pueden producir en distintas partes de la planta, en las hojas, las flores, las raíces. Y los producen ¿por qué? Porque las plantas no tienen sistema inmune y necesitan de combatir virus, bacterias, predadores, necesitan de comunicar con otros seres vivos para atraer, para polinización, por ejemplo. Entonces, en la evolución, las plantas desarrollaron maneras de comunicar con estas sustancias, los aceites esenciales. ¿Cómo los sacarlos de las plantas? Bueno, a través de un proceso
que la gente conoce como destilación. Entonces, eliges la planta que quieres destilar, la pones en un tanque, pasa el vapor de agua que arrastra las moléculas que hacen parte del aceite esencial. Y después, con condiciones muy ajustadas de presión, se condensa ese vapor y te quedas una agua de la destilación con lo aceite esencial. Y como hay densidades distintas, sacas de ahí lo aceite esencial y te quedas con la agua de la destilación. Y esa agua es lo que conocemos como los hidrolatos, que también tienen propiedades, son más blanditas. Entonces utilizamos mucho los hidrolatos, por ejemplo, para los niños. A mí me gusta mucho utilizar para los niños. Porque cuando miramos a los aceites esenciales, tenemos de tener muy seguro en nuestra mente que son muy concentrados y muy potentes. Entonces, algunas reglas que deberemos tener antes de usarlos en seguridad. Muy bien, antes de meternos en todas esas reglas que son supremamente importantes y por eso queríamos tener una invitada así súper especial porque sé lo responsable que es Cristina al manejar estas esencias y estos aceites esenciales. A mí me parece fundamental que también vayamos dándonos cuenta de varias cosas que nos está diciendo aquí Cristina. Uno, no todas las plantas producen ese tipo de aceites. Dos, a mí me llama mucho la atención, hay algo que en los cultivos de tipo orgánico se conoce como las alelopatías, y es que algunas plantas ayudan a cuidar a otras para evitar que precisamente lleguen esas plagas, lleguen esos insectos, lleguen esos virus, esos hongos a afectar las plantaciones, y entonces es como si estuvieran estableciendo una relación tan perfecta que unas protegen a las otras. Eso ya me parece admirable. Sí, es precioso, sí, es verdad. Y también hay algo que para nosotros que trabajamos con los aceites desde el punto de vista terapéutico es es un desafío grande porque imagínate la lavanda, puede crecer en la Provenza a una altitud muy elevada, pero puede crecer también en un terreno en una altitud muy baja y su constitución va a ser distinta. O entonces, dependiendo también del clima de todos los años, por ejemplo, lo ves en lo vino, ¿no? La producción de vino cambia todos los años, dependiendo de toda la envolvencia, ¿no? Pero Y eso significa entonces que un aceite a una altura tiene una propiedad y a otra altura tiene otras propiedades tiene, diferentes. son las mismas moléculas que están ahí, pero en concentraciones distintas. Perfecto. Entonces, hay una forma de analizar en laboratorio para sabernos como que la identidad de esa planta. Y ahí sabemos que en un frasquito, por ejemplo, tenemos 40% aquí tengo una lavanda, y lo principal es acetato de linalilo y linalol. Entonces sé que tiene un 40% de cada y que es un aceite de calidad, ¿vale? Ok. Bueno, ahí hay otra pregunta entonces, porque yo sé que de un bulto, por ejemplo, de hojas de eucalipto, se pueden extraer a veces apenas 30, 40 centímetros del aceite esencial. ¿Cómo diferenciar para alguien que es un lego como nosotros un Ujú. verdadero aceite esencial y no un producto químico tratando de emular ese aceite esencial natural? ¿Cómo diferenciarlo para alguien que como nosotros se acerca por primera vez a esto? Sí, bueno, una cosa importante es se puede trabajar con aceites esenciales orgánicos, bios. ¿Por qué? Porque en el cultivo puedes tener contaminantes, pesticidas, metales pesados y todo eso puede pasar para el producto final. Entonces, si utilizas aceites esenciales con la certificación orgánica, bio, sabes que no vais a tener ese tipo de sustancias que pueden ser nocivas para nuestra salud.
Después también, porque como lo decías ahora, el rendimiento del proceso de destilación es muy bajo. Depende también de planta, pero imagínate, la josa, el aceite esencial de josa, que es precioso, que es muy caro. ¿Por qué? Porque necesitas de unos 4.000 kilos de Wow. de josas para tener 1 kilo de aceite esencial. Entonces, 4.000 kilos apenas para 1 kilo. sí, sí, es un Wow. rendimiento muy bajo, por eso es tan caro. Entonces, lo que muchas veces acontece es adulterar los aceites esenciales con alcohol, con otras sustancias que, bueno, lo hace el producto más barato. Entonces, procurar aceites 100% naturales, biológicos. Y bueno, cuando miras, yo miro siempre la botella. Es siempre un buen señal tener el nombre en latín de la sustancia, saber cuál es la origen, dónde viene ese aceite y qué parte de la planta ha sido destilada, ¿vale? Ok. Entonces, si tiene esa información y además es un aceite con certificación bio, puedes estar seguro que es un aceite de calidad y que no te vaya a hacer mal. Y, Claro. y bueno, también para garantizar el efecto terapéutico, porque si no tienes las moléculas de interés, bueno, se va el efecto terapéutico, ¿no? Bueno, vamos entrándonos un poquito ya en ese tema del efecto terapéutico. Ahorita lo mencionábamos y es una cosa muy bella porque los aceites esenciales, el solo hecho de las aromas, ya están haciendo que a través de una vía que se llama la del rinencéfalo a nivel cerebral, capture esa información y la traduzca en el nivel del sistema nervioso central, y allí esa traducción generalmente toca el hipocampo. Recuerden que el hipocampo y en general lo que se llama el sistema límbico es donde se registran la mayor parte de las emociones en nuestro cuerpo, y por eso un aroma, un perfume, por ejemplo, puede traer gratísimos recuerdos o algo también de pronto un poco más complejo. Sí. Entonces, esto es fundamental, entender que hay una fisiología en nuestro cuerpo diseñada para interactuar tanto con las esencias minerales como las vegetales, y por supuesto inclusive para poder poner en marcha muchas cosas que del reino animal también podemos tener en cuenta. Entonces, Sí. lo que ocurre es que, por ejemplo, yo tengo una esencia de lavanda. ¿Qué puede hacer esa esencia de lavanda, que es una de las más utilizadas? Sí, si me permites un poquito atrás, el sentido de olfato es algo que nos protege, ¿no? Si te huele a quemado, sabes que estás en peligro. Entonces, que hay un sistema de defensa, o si, por ejemplo, tienes una comida que ya no está buena, que está contaminada con bacterias, te huele mal y tú, sabes que no puedes consumir. Entonces, que el sistema olfativo es algo que nos protege, ¿no? Después, esa conexión muy cerca de los aromas con las emociones, y con un aroma puedes traer una memoria de pasado. Entonces, cuando trabajamos con la gente, hay que tener eso en cuenta, porque, por ejemplo, a mí la esencia de lavanda puede despertar una memoria muy buena y ser placeroso para mí, pero yo también puedo tener una mala memoria y entonces puedo rechazar ese aroma. Y si eso pasa, yo no puedo, puede ser el mejor aceite de propiedades terapéuticas, pero si tú tienes una mala memoria, no puedo utilizar, Bien, ¿no? entonces ya estamos haciendo una afirmación muy interesante. Eso significa, no el mismo aceite puede ser interesante o bueno o productivo para todas las personas. Algunas reaccionarán de manera inadecuada, otras al contrario, seguramente van a evocar sentimientos, emociones, experiencias Sin duda. vividas anteriormente que a lo mejor representen algo agradable. Sí. Entonces, en este portugués que tú estás hablando, que yo voy a hablar, por ejemplo, en general, la banda, ¿en qué la podemos utilizar? Bueno, la lavanda, juntamente con la árbol de té, son los dos aceites esenciales más versátiles
y que la gente conoce mejor. Son muy seguros, puedes incluso aplicar directamente en la piel, que no pasa nada. Algunos aceites no lo puedes, tienes que diluir primero, pero la lavanda la puedes. Y bueno, es un aceite que equilibra muchísimo nuestras emociones, ¿vale? Entonces, estás muy agitado, estás muy nervioso, puedes utilizarlo para calmar. Además, Ok. es un aceite con propiedades analgésicas muy fuertes. Entonces, la gente utiliza también mucho la lavanda para los dolores de cabeza. Incluso puedes pegar en una gotica de lavanda y poner aquí. Si quieres, Sí. puedes también añadir la menta, que es muy fresca y te va a ayudar también si tienes dolor de cabeza. Y bueno, y ahí empiezas, porque se queda aquí el huele, te El va, aroma. el aroma te va por la nariz y te relaja muchísimo. Después también es un aceite muy útil en las quemaduras. Hay una historia de Gat Fossé, que era un químico francés en 1910, que trabajaba en su laboratorio químico haciendo experiencias. Entonces, él ha tenido una explosión y se quemó la mano. Entonces, intuitivamente, ha puesto su mano en un vaso que tenía cerca de sí, que era de lavanda, y ha mirado el efecto espectacular de la lavanda en su quemadura. Entonces, por eso empezó a estudiar los aceites esenciales y hoy es considerado el padre de la aromaterapia, porque como sabes, las plantas aromáticas han sido utilizadas desde la antigüedad por los chinos, los indios, los griegos, no solamente para la medicina, pero la religión, para los perfumes, pero este termo de aromaterapia, que es la terapia a través de los aceites esenciales, ha sido cuñado por Gat Fossé en Francia. Y a partir de ahí empezó Francia su gran tradición en utilizar los aceites, después también en la Guerra Mundial, un médico también francés que utilizaba en las heridas. Entonces, el boom de la aromaterapia ha sido muy gracias a este incidente que ha pasado con Gat Fossé en Por aquí Francia. nos piden que repitas el nombre de ese que se considera el padre de la aromaterapia. Sí, el Gat Fossé. Gat Fossé. Gat Ya Fossé. lo escucharon en un buen español, lo están escuchando ustedes, es maravilloso. Bueno, a ver, hay algo que se me ocurre en este momento. Y es que veo que los aceites esenciales se pueden utilizar aplicados, es decir, untados, posiblemente en masajes, posiblemente con difusores, y a lo mejor hay muchas maneras de utilizar los aceites esenciales. ¿Cómo diferenciar de qué manera utilizarlos de manera responsable y por supuesto que no tengan algún efecto colateral nocivo? Sí, vale. Entonces, si quieres administrar a través del nariz, se puede oler, por ejemplo, con un difusor. Puedes también utilizar una calor de una llama para difundir el aceite. Lo que pasa es que el calor puede danificar las moléculas que están presentes en el aceite esencial. Entonces, a mí me gustan mucho los difusores, que hay muchos eléctricos, ultrasónicos, puedes poner dentro los aceites esenciales con agua, la pones a funcionar y todo el aire se queda con las moléculas que vas a oler, ¿no? Ok, Otra forma, puedes poner en las manos, inspirar y sentir los aceites esenciales. O si quieres un tecido, pones unas goticas y ya te quedas a oler los aceites esenciales. Hay también, estas son los aromas tics, que es fácil de encontrar en internet, que lo que haces, tiene un algodón que pone
goticas de aceites esenciales aquí, se pone aquí dentro y bueno, puedes oler directamente con el aromastick, Qué ¿vale? maravilla. Después también puedes aplicar directamente en la piel. La piel absorbe muy bien los aceites esenciales. Lo que tienes que hacer es la dilución. Entonces se utiliza aceites excipientes para diluir los aceites esenciales. Y Ok, puedes utilizar almendra, los aceites vegetales que quieres, ¿no? Y la proporción de dilución, yo diría que 2-3% es una buena dilución para trabajar con seguridad los aceites esenciales. ok. ¿No? Se Hay tiene, algunos aceites que resulten ser irritativos, por ejemplo, para la piel y por supuesto yo supongo que obviamente viene la idiosincrasia, es decir, los pacientes que no toleran algún tipo de aceite. ¿Alguna contraindicación en especial para los aceites sí, esenciales? tenemos que tener cuidado cuando aplicamos los aceites en la piel de los cítricos. ¿Por qué? Porque pueden dar un efecto fototóxico. ¿Qué es eso? Es que si aplicas los aceites, por ejemplo, de limón o bergamota, y si tomas el sol, puede reaccionar. Entonces, los cítricos, muy cuidado con la exposición solar. No Correcto. aplicar antes de tomarte el sol, ¿ok? Bueno, dos cosas muy importantes. Una que me están diciendo aquí, una invitada de lujo, se nota que tiene una sensibilidad maravillosa y ya lo van viendo ustedes por qué la invitamos, por qué la pusimos a trasnochar en este momento y bueno, qué rico que estés compartiendo con nosotros. A mí es que eso de verdad me mueve mucho y cuando pensé en la posibilidad de que hiciéramos este live, yo decía, bueno, son horarios muy distintos, pero bueno, ya ven que aquí nos está colaborando y esto es muy rico. Pero otra cosa bien interesante es que estamos aprendiendo una especie de portuespañol o algo así. Y esto está rico porque en verdad estoy sorprendido por tu español. Estás hablando maravillosamente el español. A pesar de que tenemos raíces muy parecidas, a veces nos vemos a gatas para entender el portugués, pero te felicito. Vamos muy bien, vamos muy bien. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué otro aceite esencial de mucho uso? Por ejemplo, el eucalipto, que es de fácil consecución, lo tenemos fácilmente aquí en nuestro medio. ¿Qué efectos importantes puede tener ese eucalipto? Bueno, aquí, por ejemplo, en este momento en Portugal estamos en invierno con las infecciones respiratorias a tope. Entonces, es un aceite esencial muy interesante para cuando tienes congestión de mucos, si tienes tos, si tienes catarro. Entonces, lo que puedes hacer es en una agua tépida, pones unas goticas de aceite esencial de eucalipto y vas a inhalar toda la humedad con el aceite esencial. Y te va a hacer maravillas si tienes congestión nasal, si tienes tos, si tienes el pecho congestionado. Bueno, es un aceite precioso para eso. Bueno, espérate, que estás tocando también una cosa muy, muy importante. Últimamente, pues no es ningún secreto, en estos tiempos de pandemia hemos tenido bastantes cosas que nos complican las vías respiratorias y bueno, tradicionalmente hemos utilizado el eucalipto, pero hay algo que ocurre con mucha frecuencia en pacientes que tuvieron, sobre todo en la variable delta del coronavirus, muchos tuvieron anosmia y disgeusia, o sea, falta de olfato y falta de gusto. ¿Hay alguna esencia o algún aceite esencial que nos permita de nuevo activar esos órganos de los sentidos en quienes a largo plazo ya están teniendo este tipo de trastornos? Porque mucha gente lo recupera a los 3, 4, 5 días, Sí. pero hay gente que lleva meses sin tenerlo. Sí, sí. Yo he tenido COVID hace unos días y te comento que, bueno, después obviamente, del riesgo de ir para un hospital, que es lo más, que daba más miedo, el segundo era perder el olfato, porque trabajo con los aceites esenciales Claro. y bueno, no pasó. Y bueno, gracias a Dios, pero hay mucha gente
que sí, que he quedado con anosmia, que no puede oler. Entonces, lo que es importante hacer, que se llama el smell training, es entrenar. ¿Okay? Entonces, tener como que pequeños vasos con diferentes aceites esenciales. Ok. Empezar con 5 o 6 distintos. A mí me gusta hacer con rosa, después con un cítrico que puede ser limón, un otro con eucalipto, por ejemplo, y un otro con una hoja como ciprés, por ejemplo. Ujú. Y entonces hacer el entrenamiento todos los días, oler uno individualmente, pero es también importante recordarte del aroma que esa esencia tenía. Aunque no sientes nada, entonces quedar con tus ojos cerrados e intentar acordarte cómo olía la rosa, el limón, el eucalipto, porque eso va a despertar la neuroplasticidad, ¿vale? Aquí el problema tiene que ver con los neurones y bueno, afortunadamente hay un proceso de neuroplasticidad que puede y debe acontecer cuando haces eso. Un Entonces, momentico, un minutico, yo explico sí, ese término de sí, neuroplasticidad, porque no todo el mundo conoce estos términos. La neuroplasticidad es una de las propiedades más interesantes del sistema nervioso central, porque ese sistema nervioso a veces altera un grupo de células, pero después algunas otras células pueden empezar a desempeñar el trabajo que esas células por algún motivo perdieron. Es decir, que de alguna manera los grupos especializados de neuronas asumen la función de otras para tratar de relevarlas en esas funciones. Ahora sí, continúa que te interrumpí. sí, sí. Entonces, hacer ese entrenamiento por lo menos 3 veces al día, ¿ok? Entonces, oler cada aroma individualmente, acordarte de lo aroma que tenía y bueno, y hacer esto todos los días, 2 a 3 veces por día. Y también un otro aspecto importante es el zinc. No tiene que ver con la aromaterapia, pero también el zinc está muy involucrado en este sentido y bueno, vaya también a beneficiar en el proceso. Entonces se puede también tomar zinc, sí. Maravilloso. Entonces, las cosas, en realidad no directamente, pero indirectamente, porque el zinc sabemos que es uno de los oligoelementos más importantes, mucho tiempo menospreciado y yo creo que no se le dio el valor que en realidad merecía. Pero el zinc es uno de los oligoelementos más importantes y regeneradores en muchos, muchos aspectos. Te voy a hacer dos preguntas que se van colgando por aquí. Una, el aceite de romero. Utilidades del aceite de romero. ¿Se puede hacer aceite esencial de romero? Sí, el aceite esencial de romero es muy utilizado para la memoria. Entonces, la gente que tiene que estudiar muchísimo y memorizar mucha cantidad de información, este aceite es muy importante para eso. Y bueno, va a también despertar tus sentidos. Si te quedas un poco cansado, un poco dormido, te va a ayudar en estado de alerta. Y si añades también el aceite de menta, bueno, Eso. va a potenciar. Entonces, por ejemplo, cuando me voy en el coche haciendo una viaje longa por la noche, me queda un poco de sueño, bueno, el aceite de menta ya me despierta y me pone lista para seguir la viaje. Es una Maravilloso. combinación que ayuda para te mantener alerta y también para la memoria. ¿Se pueden mezclar todos los aceites esenciales o hay unas mezclas que están prohibidas o qué pasaría en ese caso? Bueno, no hay mezclas prohibidas. Tienes que tener cuidado en situaciones específicas. Por ejemplo, gente que tiene epilepsia debe tener cuidado con el aceite de romero, ¿vale? No Ok. debe utilizarlo. Las mujeres embarazadas también, y sabes que en el embarazo hay mucha sensibilidad también con los olores, porque ahí está,
es un mecanismo de protección, ¿no?, del Claro. organismo. Entonces, Al igual que en la lactancia, ¿no? sí, en lactancia también. Entonces, en embarazo, tener también mucho cuidado con los aceites más fuertes que pueden desencadenar mareos y todo eso. Y después con los niños, a mí hasta los 3 años, yo prefiero utilizar solamente en difusión, no aplicar directamente en los niños. Después de los 3 años de edad, está todo bien, con una utilización más bajita, 0,5%, que eso da como que 3, 4 goticas en una botella de 30 mililitros. Y ahí sí puedes, por ejemplo, imagínate un niño que tiene cólicas, que no duerme bien. Bueno, a mí me encantan los aceites esenciales, por ejemplo, de manzanilla, que es muy calmante también y muy interesante para el proceso digestivo. La, ¿cómo se dice en español? La tangerina, Ahí. mandarina, ¿no? Mandarina, eso. Mandarina también, un aceite precioso para los niños y la lavanda. Si tienen menos de 3 años, lo que se puede hacer es poner 2 o 3 goticas en el uso de pelucia, por ejemplo, si el niño duerme con su ursito y ya funciona por inhalación de lo aroma para se quedar más tranquilito en la noche. Hay personas que después del COVID quedaron con el famoso síndrome de fatiga crónica o el COVID largo. ¿Qué decirles a estas personas que pueden mejorar a través de qué aceites que les permitan activarse, de pronto ponerse un poco con más pila, como decimos acá, es decir, para volver a tener su sistema energético vital activo? Vale, vale. Entonces, en los cuadros de fatiga vamos a precisar de aceites más fuertes que nos dan energía, como hablabas ahora. Entonces, se puede aplicar una mezcla de algunos aceites, incluso en la planta de los pies. Yo uso mucho el punto de acupuntura Ginón 1 en el medio de planta de pie y se puede aplicar ahí los aceites con masaje y después también en la zona, en las espaldas de las suprarrenales, porque como sabes son las responsables por la producción de una sustancia que se llama el cortisol, que es importantísimo que lo liberes de mañana cuando te acuerdas para irte a la vida y tener la energía para enfrentar el día, pero es bueno que el cortisol empiece a bajar por la noche y que casi no tengas cortisol por la noche para dormir. Y en Entonces, ese caso, ¿qué aceite utilizas? sí, entonces ahí para estimular las suprarrenales puedes utilizar el abeto negro, que es su nombre en latín es Picia mariana, que Es es el abeto negro, ¿sí? abeto negro. Sí. eh, Puedes mezclar con pino, que también es un aceite que va a dar mucha energía al organismo, y también el aceite de incienso, que es muy importante en el eje de hipotálamo, hipófisis, adrenal. Es el eje más importante para regular el sistema simpático y Y parasimpático. parasimpático, Entonces, correcto. da una mezcla que va a incrementar los niveles de energía y te va a ayudar a regularizar la producción de cortisol. Qué bien, qué Si bien. por otro lado estás muy activado y tienes mucho trabajo, estás un lío muy nervioso y quieres acalmar, tienes que estimular el parasimpático. Entonces ahí puedes aplicar, por ejemplo, el aceite de lima con clavo. Se dice clavo en Sí, español, sí, ¿no? está bien, clavo. Por ejemplo, aquí en el hueso mastoideo, por detrás de la Correcto, de la oreja, vez. que es el trajeto del nervio vago, que es el nervio más importante del parasimpático para te acalmar. Entonces, que
además que las propiedades de los aceites es aprovechar puntos de nuestro cuerpo que anatómicamente son interesantes, ¿no? O también puntos energéticos, como te hablaba ahora del punto de acupuntura, el Jingón 1. Es que a mí lo que me encanta en los aceites esenciales es eso, son tan versátiles que se solamente en el plan físico, pero también emocional, mental y también espiritual, porque sabes que también Bueno, podemos utilizar los aceites por su propiedad de vibración, porque cada aceite también tiene una vibración específica. espérate, que es que no puedo evitar detenerme aquí porque entraron dos personas muy especiales para mí. Hay una mujer que es Clara Gudelo, aquí puedo decir su nombre. Esta mujer yo creo que pinta los cuadros más hermosos que yo haya visto de los rostros de Cristo, y de verdad que es una mujer extraordinaria, que creo que nunca en su vida había hecho algo como esto y de pronto empezó a hacer estas obras absolutamente inspiradoras. Gracias, Clara, por estar ahí, y que la pueden buscar como C.azularte en su Instagram. Tiene cosas absolutamente preciosas. Y también veo a alguien aquí que figura como morenita mía, que normalmente ha sido una persona, digamos que se ha conectado mucho con ese plano espiritual. ¿Hay alguna esencia, algún aceite esencial que nos ayude realmente a conectarnos con esa espiritualidad? De pronto cuando estamos vibrando un poco más bajo, tal vez eso sí que le hace falta a nuestro planeta en este momento tan complejo. Entre otras, sea el momento para decirlo, lo absurdo que resulta este movimiento que está ocurriendo a nivel mundial, pero tal vez haya alguna manera en que esas plantas nos ayuden a equilibrar y a generar esa armonía importante a nivel planetario que nos permita volver a encontrar el norte, que nos permita volvernos a encontrar con nosotros mismos y en ese plano espiritual tan importante. Sí, y lo sabes que las religiones han utilizado los aromas para esa conexión más espiritual desde mucho tiempo. Yo hace algunos años he ido a Santiago de Compostela, he hecho todo el caminito Qué y cuando rico. llegué a Catedral tenía el El incenso, incienso, que era algo que cuando llegas y hueles ese incienso en el aire es mágico, es mágico. cierto. Entonces, el incienso es un aroma, la mirra también, y bueno, después hay aceites con propiedades muy específicas. Por ejemplo, el ciprés, como sabes, el ciprés, el simbolismo es de la llama eterna, ¿no? Entonces es un Perdóname, aceite. el ciprés en nuestro medio es una variedad de pino para quienes de pronto no estén enterados de esto, Eso ¿sí? es, eso es. En botánica se llama las coníferas, que Ok, son árboles muy antiguas, con mucha sabiduría. Entonces es un aceite que nos ayuda en los momentos de transición, ¿no? Precisamente por ese simbolismo de la llama eterna. Entonces, la gente en la menopausia, en procesos de transición de pérdidas, dolores, es un aceite verdaderamente especial. es decir, cuando la gente está elaborando un duelo, por ejemplo, Sí, ahora sí que estamos viendo esto, no solamente por los duelos vistos en la pandemia, sino ahora desde ya en esta guerra absurda que comienza y que ojalá no prospere, pues sí, esperemos que así sea. Pero también es importante cuando alguien tiene su duelo con la mascota, con ese ser maravilloso que incondicionalmente le entregó momentos maravillosos y mágicos, y esa esencia del ciprés perfectamente le puede ayudar a conectar con ese proceso, digamos, de la abstracción, de la conexión más superior. sí, sin duda. Y hay otro también que a mí me encanta, que es la siempre viva amarilla, ¿sabes? Ujú. Entonces, que es una planta que simbólicamente simboliza el sol, el calor del sol. Entonces, cuando estás agotado
cuando piensas que todo ha perdido el sentido, es un aceite también muy poderoso para ayudarte en esa transición. Además, cura heridas físicas también. Es un aceite esencial. Si tienes una hemorragia, es perfecto para estancar, para parar la hemorragia y te ayuda mucho a cicatrizar la herida. Entonces, lo que hace en el plan físico, lo hace también en el plan emocional. Muy bien, perfecto. También... Yo podría perfectamente mezclar la siempreviva con el pino, con el ciprés, ¿no? Sí, sí. Maravilloso. La clave es cuando utilizas los aceites para efectos más sutiles, utiliza cantidad de aceite más pequeñita, una gotica sola, ¿sabes? Si estás en el físico, bueno, va con cantidades más grandes, pero para trabajar aspectos más sutiles, entonces cantidades muy pequeñitas de aceite esencial, una gotica y es suficiente. Bien. Cristina, yo sé que tú tienes muchos conocimientos en el sistema energético que manejan los orientales, concretamente cuando hablamos de los chakras o centros de energía. ¿Hay algunas relaciones de los aceites esenciales con los diferentes chakras? Por ejemplo, esto que acabas de mencionar lo considero supremamente valioso porque de alguna manera eso también toca el primer centro, que es el centro de las raíces, de la base, del fundamento, del poder, de la voluntad. Entonces, así como hay una relación con ese centro, ¿nos recomiendas algunas esencias para equilibrar los diferentes centros de energía? Sí, sí. Entonces, empezando por el centro de la raíz, utilicemos aceites más densos, como el vetiver, por ejemplo. Si estás en un proceso de miedo muy grande, por ejemplo, y también para protección, el vetiver, el patchouli, son aceites que puedes utilizar para equilibrar ese primer chakra. Después, para el segundo chakra, a mí me gusta mucho la naranja y también el ylang ylang, que además es muy afrodisíaco, muy utilizado para mejorar. Ya los veo a todos tomando nota aquí en este momento, ¿no? Pero les recuerdo que esto va a quedar grabado en el Instagram TV y va a quedar también a través del canal de YouTube. Sí. Ylang ylang es una flor maravillosa, huele muy parecido con el jazmín y suele ir muy bien con el segundo chakra. Después, para el tercer chakra, puedes utilizar el limoncillo, por ejemplo. ¿Limoncillo? Es así. Limoncillo. Limoncillo. Eso es, perfecto. Eso es. O el ciprés. Eso es. Y después para... Claro, porque el ciprés para los apegos, además que representa el tercer centro, ¿no? Sí, sí, eso es. Y para el cuarto chakra de corazón, la rosa, el aceite esencial de la rosa es lo más espectacular. Si no tienes rosa, puedes utilizar un otro que se llama palma rosa, por ejemplo. También va muy bien. O también el geranio. ¿Conoces el geranio? ¿No? Importantísimo. 3 aceites muy buenos para ahí. Además, puedes aplicar una gotica en cuarto chakra, ¿sí? Y bueno, te ayudará muchísimo ahí. Después, aquí en la garganta, en quinto chakra, la menta y la camomila, preciosa. Me encanta, claro, hay que activar la creatividad y la creatividad en el plano psíquico, eso me parece muy bien. Me quedó sonando lo de la rosa para el cuarto centro, o sea, no es al azar que quien está enamorado regala rosas, ¿no? Sí, sí, verdad, verdad. Y después para el tercer ojo, lo quinto. El sexto centro. Sexto centro, eso es, el romero. El romero. Sí, el romero y la salvia también. Qué bien, me encanta eso del romero porque antes mencionaste que el romero también es útil para recuperar un poco la concentración y la memoria. Y recordemos que desde este punto de vista el sexto centro está en relación con la capacidad de integración de la información. Por eso se considera tan importante ese Ajna Chakra o el sexto centro
en el que está representada toda esa parte de los conocimientos, pero sobre todo la integración de esos conocimientos. Sí, sí. Y después, en último chakra, el incienso que te hablé ahora, la lavanda también y el sándalo, por ejemplo, que es precioso también. Y además, a mí me gusta utilizarlos para los chakras con los cristales. Se pone una gotica en el cristal y lo posicionas en los chakras, es poderosísimo. Entonces es una terapia de un nivel más allá de todo lo físico que puedes pensar. Me quedó sonando lo del sándalo porque también lo utilizamos mucho para ayudarle a aquellas personas que están en una fase premortem, es decir, cuando ya están en un momento casi de retiro de esta vida en la que estamos anclados a un cuerpo físico, y el sándalo lo utilizamos muchísimo también para facilitar ese retiro de esos seres que a veces pareciera que se van a ir ya, pero se quedan y generalmente están apegados a algo más o algo que no les permite continuar su camino. Y es verdad que el sándalo resulta ser medio mágico en ese momento del desprendimiento, no solo para quien se va, sino para su familia que está ahí cerca rodeándolo. Sí, sí, sí. Y yo tengo una amiga en Francia que hace un trabajo muy especial en esos procesos. Entonces, ella siempre me dijo, hay que rodear la persona que está en el proceso con aromas que han sido familiares para ella, ¿sabes? Para que se sienta acompañada por los aceites esenciales. Lo que hablábamos, elegir consoante tus gustos personales, ¿no? Para que haya resonancia entre el aceite esencial y tu esencia. Mencionaste una cosa maravillosa también ahí, resonancia. Esa vibración en la que muchas veces estamos encontrándonos, entre otras cosas, es una propiedad de la física descrita por Christian Huygens, un médico holandés, por allá en 1640 y tantos, que decía que dos cuerpos en movimiento tienden a vibrar en la misma frecuencia, pero asimismo unos aceites esenciales o el manejo de la cristaloterapia es un patrón frecuencial que entra a vibrar en esas frecuencias a las que nosotros también estamos dispuestos a entrar, y frecuentemente esas frecuencias se suman y generan efectos maravillosos. Mira, yo observo una cosa muy especial, a mí me encanta la esencia de verbena, de hecho la pongo mucho en mi consulta y generalmente cuando el paciente entra al consultorio percibe ese aroma de la verbena y me encantan los comentarios que hacen, pero me gustaría que nos hablaras un poquito de la verbena. Sí, la verbena ayuda a relajar muchísimo, ¿no? Entonces, puedes utilizar, si quieres, si hay gente que llega a tu consultorio más nervioso, bueno, la verbena equilibra y empieza a relajar tu cliente, porque sabes mejor que yo, es el paso más importante que el cliente se relaje para el efecto terapéutico de lo que lo hagas funcione, ¿no? Porque si está con todas las defensas al tope, no vaya a surtir efecto. Entonces, a mí me parece una estrategia muchísimo buena que lo hagas para relajar. Qué bueno. Y se lo voy a sugerir aquí a mi compadre Lotero, un odontólogo maravilloso, mi odontólogo además. Y este hombre tiene pues una habilidad extraordinaria, por eso yo me atrevo a ir donde él porque soy miedoso para ir al odontólogo. Pero le voy a sugerir que coloque allí la esencia de verbena para que nos permita relajarnos antes de empezar a escuchar la fresita de esas. ¿Sí? Y sabes que aquí, por lo menos aquí en Portugal, los odontólogos huelen mucho a clavo. Para el dolor, ¿no? Es que a mí me parece que los desinfectantes que usan
huelen mucho a clavo. Entonces hay gente que no le gusta la esencia de clavo porque los hace lembrar, recordar el odontólogo. Entonces hay que tener mucho cuidado qué esencias utilizar, no va a despertar un proceso que no quieres. Así que evitemos el clavo porque nos vamos a recordar del odontólogo y su fresita esta. Oye, hay una cosa que también quiero preguntarte porque me quedé pensando en eso. Decíamos que los aceites esenciales se pueden obtener de las raíces, del tallo, de las hojas, de las ramas, de las flores, y supongo yo que desde donde se extraiga ese aceite esencial también vamos a encontrar una resonancia distinta para eso, porque obviamente las raíces nos hacen vibrar con cosas de frecuencias un poco más densas, más bajas. En cambio, las flores serían como el sumum, como la expresión mayor que nos acerca casi que a la espiritualidad y al contacto con eso mucho más sutil. ¿No es así? Sí, sí, sí. Y si miras químicamente, las sustancias son mayores en las raíces, son más densas y huelen muy fuerte. Se pones en difusor, la difusión del aroma es más denso, claro. Entonces, hay una forma de mezclar las esencias teniendo en cuenta los tres niveles. Entonces, elegir una esencia más floral, más de tope, una media y después una raíz más baja, para como que tener una sinfonía, una música con diferentes llaves. Y ahí, bueno, es mucho más completo Qué bien. Hace poco hicimos unas charlas maravillosas con Marcela Montoya. Ella nos habló de técnicas de respiración, por supuesto también de unos trastornos del sueño, y digamos que eso lo consideramos esencial al momento de tratar de establecer un estado meditativo. ¿Alguna esencia floral que nos aconsejes utilizar a través de estos difusores para preparar un espacio que casi nos incite o nos lleve a la meditación? La lavanda es la más conocida para el sueño. Puedes también poner una o dos goticas en la alfombra y hay muchos estudios. A mí lo que me encanta es encontrar evidencia científica, estudios científicos que traducen lo que los antiguos ya sabían por experiencia de utilización de las esencias. Entonces que ahora empezamos a mirar y se explica por qué la lavanda interfiere en el sueño, porque va a permitir la liberación de GABA, que es un neurotransmisor muy importante para el sueño. Entonces va a ayudarte a relajar, a tener un sueño más profundo y más regenerador, ¿no? Regenerador. Un otro aceite que también puedes utilizar es la manzanilla, porque también es muy calmante y puedes añadir a la lavanda. Un otro es la mandarina que te hablaba para los niños, que también funciona muy bien para el sueño en los adultos. Además, yo no aconsejo hacer eso sin un apoyo de un terapeuta que conoce los aceites esenciales, pero puedes incluso tomar el aceite esencial de lavanda en una cápsula. Aquí en Portugal hay una marca que se vende en farmacias que son cápsulas de aceite esencial de lavanda para dormir mejor. Y bueno, no vas a tener los efectos de los fármacos alopáticos que tienes para el sueño, que es muy importante, no interferir en la arquitectura del sueño. Del sueño como tal. Ok. Mira, yo hoy estoy entendiendo perfectamente a Albert Einstein cuando hablaba de la relatividad y de cómo también el tiempo es relativo y me está generando una cierta angustia. Creo que voy a tener que poner la banda en mi entorno hoy, porque estoy muy feliz conversando contigo, pero se nos acaba el tiempo y vamos llegando ya al final y a tenernos que despedir. Y de verdad yo estoy fascinado aprendiendo muchas cosas contigo y me encanta que además a la gente le queden de estos trucos
que yo creo que van a ser muy útiles para su cotidianidad. Y no me queda más que agradecerte de verdad, Cristina, por estar con nosotros. Me gustaría mucho porque mucha gente me va a preguntar luego cómo pueden contactarte a través de tu portal en Instagram o no sé de qué manera nos quisieras contar. Sí, sí. Bueno, me pueden contactar a través de mi página que es prevention.lab y bueno, me envía mensaje y ya lo contesto con mucho gusto. Hoy ha sido... Prevention.lab, no se les Sí, olvide, @prevention.lab, ahí van a encontrar a esta mujer extraordinaria, además que ya lo ven ustedes, es absolutamente generosa al momento de transmitir sus conocimientos, tiene una dulzura absolutamente mágica que de verdad es contagiosa. Yo creo que voy a hacer una esencia de Cristina Leite más bien y esa sería una buena oportunidad. De verdad, Cristina, agradezco muchísimo el esfuerzo que hiciste hoy por quedarte hasta estas horas de tu muchas noche allá gracias. Ha y sido un estoy... verdadero placer. Muchas gracias, Qué Ale. rico, qué rico, qué rico de verdad que hayas podido estar con nosotros. Recuerden, este live va a quedar allí en el Instagram TV, va a quedar también a través del canal de YouTube, lo estaremos compartiendo con ustedes también mañana. Y bueno, no nos resta sino mandarles un abrazo especial a todos ustedes. Ya tienen ahí algunos truquitos para que le apliquen ahí a la almohadita y puedan dormir sabroso. Y, y de nuevo, otra vez, gracias, 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 Cristina. A ti, Alejandro. Buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo y nos estaremos viendo el próximo lunes, Dios mediante. Chao, chao. Chao. Gracias.